Buenas tardes, mi nombre es Valeria Checa, estudiante de la Universidad de Panamá Regional de Colón, de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, y hoy estaré presentando la parte número 3 de los conceptos básicos de economía. Bien, Bien, el primer concepto tenemos lo que es la frontera de posibilidades de producción, o FPP, que esta muestra cómo la producción de un bien se compensa con la producción de otro, y que en un mundo de escasez, elegir una cosa significa dejar otra. El valor del bien o servicio al que se renuncia es el costo de oportunidad. Bien, las fronteras de posibilidades de producción ilustran muchos procesos económicos básicos. ¿Cómo? Como el crecimiento económico empuja la frontera, como una nación elige relativamente menos comida y otras necesidades a medida que se desarrolla, como un país elige entre bienes privados y públicos y cómo la sociedad elige entre bienes de consumo y bienes de capital que pueden aumentar el costo en el futuro. Bien, acá podemos encontrar un ejemplo de lo que es la FPP, frontera de posibilidad de producción. Aquí en estas gráficas que encontramos aquí, dos gráficas, A, pobres, B, países de ingresos elevados. Bien, el ejemplo dice así. Se muestra un aumento de los insumos o mejores conocimientos tecnológicos. Permite producir más de todos los bienes y servicios. También se muestra que los países pobres deben dedicar más recursos a la producción de alimentos, mientras que los países ricos pueden costear más lujos a medida que aumenta su potencial productivo. Bien, el otro concepto básico es la escasez. La escasez. Estos son bienes que son escasos porque las personas desean mucho más de lo que la economía puede producir. Bien, los bienes económicos son escasos, no gratuitos, y la sociedad debe elegir entre bienes limitados que puede producir con sus recursos disponibles. Y en un mundo de escasez, elegir una cosa significa dejar otra, y que el valor del bien o servicio al que se renuncia es el costo de oportunidad. Ejemplo. Supongamos que hay una guerra, periodo en donde la necesidad de elegir entre oportunidades se acentúa más. Y en esta guerra se producen dos bienes económicos, pistolas y mantequilla. Hay una cantidad máxima de mantequilla que puede producirse cada año, que depende de la cantidad y la calidad de los recursos eh, que puede producir, recursos de la economía y de la eficacia productiva con la que se utilice. Supongamos que la cantidad máxima a producir con la tecnología y los recursos existentes es de 5 millones de libras. En el extremo opuesto, imagine que todos los recursos que se dedican a la producción de pistolas, de nuevo, dadas las limitaciones de recursos, la economía solo puede producir una cantidad limitada de ellas. Para este ejemplo, la economía puede producir 15.000 pistolas de un determinado tipo si no se produce mantequilla. Existen estas dos posibilidades extremas. Entre ellas hay muchas otras posibilidades. Si se está dispuesto a dejar producir alguna mantequilla, es posible tener algunas pistolas. Si luego se acepta dejar producir más mantequilla, es posible todavía producir más pistolas. Bien, aquí encontramos una tabla de posibilidades de producción, frontera de posibilidades de producción. Acá tenemos la economía, la escasez de insumos y la tecnología implica que la producción de pistolas y mantequilla es limitada. Así se va desde la a la B a la F al transferir trabajo, máquinas y tierra de la industria de pistolas a la de mantequilla, con un incremento en la producción de mantequilla. Bien, encontramos otro concepto básico de economía, eficacia productiva. Esta se presenta cuando no es posible aumentar la producción de un bien sin limitar la producción de otro. Esto se ilustra mediante la FPP. Cuando una economía está en su FPP, puede producir más de un bien solamente si se produce menos de otro.
Por ejemplo, acá tenemos una frontera de posibilidades de producción. Acá tenemos las pistolas, miles de pistolas y mantequilla, millones de libras. Entonces, acá tenemos el ejemplo. Esta frontera muestra el menú de posibilidades entre las que se puede elegir la sociedad para sustituir mantequilla por pistola. Supone que la tecnología y la cantidad de insumos están dadas. Los puntos situados fuera de la frontera, como el I, son inviables o inalcanzables. Bien, cualquier punto situado por debajo de la curva, como la U, indica que la economía no ha conseguido eficiencia productiva, como sucede cuando el desempleo es elevado durante la fase recesiva de los ciclos económicos. Bien, acá tenemos lo que son los insumos. Para responder a las grandes preguntas, tres grandes preguntas que ya vimos en el video pasado, ¿qué, cómo y para quién? ¿Qué se produce, cómo se produce y para quién se produce? Primero hay que tomar decisiones en cuanto a los insumos, también denominados factores de producción. Estos insumos son mercancías o servicios que se utilizan para producir bienes o servicios. En pocas palabras, son todos estos recursos que se combinan y utilizan para crear productos. Bien, los insumos se clasifican en tierra, mano de obra y capital. En la tierra encontramos que son recursos que provee la naturaleza, como la tierra para la agricultura o para construir fábricas. En la tierra encontramos recursos energéticos, recursos no energéticos y están los recursos ambientales. Los energéticos son necesarios para poner en marcha vehículos y los no energéticos encontramos recursos como el cobre, el acero, la arena. Y en los recursos ambientales encontramos, por ejemplo, el aire puro y el agua potable. Bien, tenemos la mano de obra. Esta se refiere al tiempo que se dedican las personas a la producción, ya sea en las fábricas o en los cultivos. Son todas las producciones, ocupaciones, tareas y habilidades que le dedica el hombre a la producción. Y por último encontramos la capital, o el capital, perdón. Estos integran los bienes durables en una economía y se producen para generar otros bienes. La acumulación de bienes especializados de capital resulta esencial para la tarea del desarrollo económico. Un ejemplo de estos bienes capitales están las máquinas, carreteras, los automóviles y más. Un ejemplo de insumo, por ejemplo, si yo quisiera hacer una tarta de Oreo, mis insumos serían la leche, la crema batida, la galleta Oreo, los huevos, el chocolate y todos estos ingredientes que se necesitan para hacer una tarta de Oreo. Bueno, eh, acá tenemos los productos y los productos son todos los distintos bienes y servicios que resultan del proceso de producción y bien, estos pueden ser consumibles o no consumibles. Se emplean para una producción posterior. Aquí encontramos una imagen de lo que son productos y, por ejemplo, acá tenemos la tarta de Oreo, que ya vimos acá los insumos, los ingredientes fueron mis insumos para poder crear este producto que viene siendo la tarta de Oreo. Muchas gracias. Esta ha sido toda mi presentación.